compartir un momento de la palabra del Señor. Queremos que todos sean bendecidos y queremos hablar acerca de que todos nos cansamos, todos nos agotamos, por una u otra forma nos agotamos. Y esto está, vamos a leer aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. ¿Ya? Ahí si tienen, si pueden buscar la Biblia, si no, pongan atención. Les invito, esta parte es muy importante, hermanos. No salgan de sintonía, porque esta es la palabra que a usted le edifica. O sea, los cánticos, saludos y todo lo que conversamos nos alegra, ¿no es cierto?, el momento, pero la palabra es la que nos va a dar gozo eterno. Así que para que no se vaya de sintonía, sino que ponga atención. Y dice así en Primera Reyes capítulo 19 versículo 8, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Padre eterno, creyendo en tu palabra, creyendo en tu nombre, Señor, queremos en este día oír, Señor, tus palabras. Señor, queremos que usted nos hable, seremos humildes en oír y recibir tu consejo, y no tan solo oírlo, sino también ponerlo por obra. Así que, Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho con nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Y como dijo un hermano, un pastor amigo nuestro, lo que yo espero ser y lo que soy, todo se lo debemos a usted. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Bien, queremos que ponga usted atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. En algún momento de nuestras vidas todos nos hemos sentido cansados. En algún momento todos nos hemos sentido algún momento agobiados. Como que las cosas no dan más. Ayer estuvimos conversando acerca de los problemas. Que quién no quiere arrancar de los problemas, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere huir de los problemas? ¿Quién no quiere salir de los problemas? Pero ahora queremos hablar de quién nos ha sentido cansado en alguna oportunidad, que no, a veces no queremos más, queremos como que queremos cerrar los ojos y estar en la casa y en la cama y no que nadie nos hable siquiera por causa del cansancio. Y a veces hay cansancios que no son físicos. No estoy hablando del cansancio físico en el cual nos cansamos porque hacemos las cosas de la casa, porque trabajamos, porque el día fue pesado. No estoy hablando de ese cansancio, sino que estoy hablando del cansancio a veces mental que tenemos en nuestras vidas. Un cansancio que nos agobia, ese cansancio que usted no puede controlarlo, ese cansancio que pareciera que el cuerpo se le va desbaratando, se le va cayendo, se está descoyuntando. Y a veces no tiene que ver con el cansancio, hermanos míos, no tiene que ver con el cansancio laboral, porque de una u otra manera todo llega la noche, uno se acuesta y duerme y al otro día se repone y sigue caminando. Yo quiero hablar del cansancio que a veces tenemos por causa, hermanos, del pecado que hay en nuestras vidas, o los problemas que tenemos, o por las circunstancias que vivimos, sobre todo en la iglesia. Por eso hoy día creemos que tenemos un descanso. Por eso creemos que hoy día, hermanos míos, tenemos un descanso donde no hemos echado mano. Los cristianos no están echando mano al verdadero descanso que el hombre puede tener. Por eso el Señor Jesús dijo: venid todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos hace una invitación para que nosotros podamos descansar. Él nos hace una invitación para que usted y yo, hermano mío, usted que está en su hogar, en su trabajo o donde sea que esté, para que usted pueda descansar. ¿Cuántas veces usted va a la iglesia y se viene de la misma forma? ¿Cuántas veces usted va, ¿no es cierto?, a la casa de oración y parece que no puede descansar? Porque a veces nosotros mismos tenemos la culpa porque no sabemos descansar en el Señor. Entonces, descansar en el Señor
no significa no hacer nada, dejar y como que nos quedamos relajados. No significa eso, sino que significa que usted pueda buscar a Dios a través de la oración cada día, hermanos, y poder entregar sus cargas, contarle sus problemas a nuestro Dios. Tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que oye, como aquella mujer Ana, como estuvimos conversando el otro día. Ella tenía un problema grave, hermano, y a través de la oración oró al Señor y Dios escuchó su clamor, escuchó su oración, porque lloró amargamente y estaba con amargura de corazón orando, contándole a Dios su problema. Seguramente muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido cansados. Quizá usted ha pensado en algún momento de todo lo que está viviendo y cansado como estamos, dice, no voy más a la iglesia. ¿Cuántas veces usted lo ha pensado? ¿Cuántas veces usted ha tomado esa decisión? O quizás muchas veces, o quizás hoy ha pensado, o anoche pensó, no voy más, me tiene aburrido, no me gusta el encargado, no me gusta. Hermanos míos, les quiero decir, nosotros no vamos por quien esté adelante, sino que vamos porque Dios, a Él le vamos a adorar y bendecir. Que es importante, hermanos, que nosotros sepamos descansar en el Señor. Qué importante que usted y yo sepamos entregarnos al Señor. Y aquí en esta oportunidad, el caso de Elías no era, hermanos míos, no era lo diferente a nosotros. Un hombre de Dios, pero dice la Escritura, la palabra del Señor, que Elías era semejante a las pasiones que tenemos nosotros. O sea, Elías, hermanos, también sentía pena, también sentía tristeza, también sentía cansancio, de la misma forma que lo siente usted y que lo siento yo. Pero Elías se fortalecía en la oración. Elías buscaba el rostro de Dios. Y aquí podemos ver una situación muy grande. Elías, hermanos míos, un profeta de Dios, estando delante de un rey de Israel totalmente pagano, un hombre sanguinario, un hombre horrible, el rey Acab, un rey que andaba con sus pasos era ligero para ir a pecar. Él no tenía temor de Dios. Levantó lugares altos a los dioses de Acera, a Baal, hermanos míos. Era increíble, un hombre totalmente perverso, un hombre que iba en pos de los dioses ajenos. Y hermanos míos, y hacía también pecar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba en una tremenda confusión, no sabía qué hacer, si adorar a Dios, se había convertido en algo pagano, en algo terrible, hermanos míos. Hermanos, la iglesia del Señor estaba viviendo, yo quiero que lo entienda, el pueblo de Dios, que era la iglesia que hoy día vamos a representar, el pueblo de Dios estaba tan confundido que tenía en sus casas a un dios de Acera, a un dios de Baal, y también adoraban a Dios. Hermanos míos, y la palabra del Señor que dice que de una fuente no pueden salir dos clases de agua. Había una mezcla. A Dios no le gusta la mezcla. A Dios no le gusta o eres frío o eres ardiente. Dios siempre va a buscar hombres y mujeres definidos. Pero el pueblo de Israel, a causa de este rey perverso, sanguinario, que era ligero para andar en el pecado, este rey estaba turbando al pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que es increíble? ¿Se acuerda cuando Elías predice la sequía? Cuando Elías profetiza que iba a haber una sequía. Y cuando Acab buscaba a Elías y después cuando lo encuentra le dice a Elías, Elías, ¿por qué has turbado al pueblo? Le echa la culpa al profeta. Como que si el profeta tenía la culpa, y el que tenía la culpa era él por haber pecado contra Dios. Hermanos míos, cuando el hombre y la mujer pecan delante de Dios, Dios cierra su mano y no deja que caiga la bendición, y el hombre le empieza a ir mal, y el hombre se empieza a equivocar, y empieza a haber turbación en el hombre o en la mujer que se aparta de Dios. Hermanos míos, pero aquí vemos un hombre valiente, un hombre llamado Elías, un profeta de Dios, un hombre que es hijo de Dios, no tiene miedo al que dirán. Un hombre de Dios no tiene miedo a lo que van a decir. Un verdadero hombre de Dios que ama la palabra, predicará la palabra como está escrito y no se achicará ante
el dedo acusador que que quizás le dirán, este hermano no nos sirve porque no está predicando suavemente, sino que está golpeando, está predicando fuertemente a la iglesia. Oiga, si hablamos de alguien que predica fuerte, ese fue el profeta Juan. Oiga, ahí sí que había un hermano que predicaba. Tuviéramos un Juan el Bautista. Hoy día nos sentimos mal por cualquier cosita que nos hable. El pastor nos habló un poquito fuerte, o el hermano, o el encargado habló un poquito fuerte, y como que nos sentimos y como... Oiga, hermanos, Dios está preparando hombres para la guerra, están preparando soldados para la guerra, porque está escrito en la palabra de Dios que no tenemos luchas contra carne y contra sangre, sino contra potestades. Hermanos míos, el Señor nos está habilitando con sus armas para poder, hermanos, pelear, para poder luchar contra las huestes de Satanás. Si, hermanos, no se habla esta palabra como está escrita, entonces tendremos serios problemas. Tendremos serios problemas por causa de nuestra inmadurez para no recibir la palabra del Señor. Estando este pueblo de Israel escogido por Dios, haciendo milagros, haciendo señales, abriendo el mar rojo, poniéndole una nube de día, poniéndole una nube de fuego en la noche para guiarlos, un Dios que les dio agua en el desierto a través de la peña, un Dios que alimentó a este pueblo de Israel. Ahora este pueblo de Israel se estaba alejando de Dios porque un hombre perverso mezcló el evangelio, mezcló la palabra del Señor con las cosas del mundo. Por eso está escrito: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los problemas que hoy día estamos pasando es por causa de la mezcla que estamos haciendo. Hoy día estamos haciendo una mezcla tremenda, hermanos. Hay una mezcla tremenda. Hoy día no se sabe si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Pero está escrito en Malaquías. ¿Qué dice el profeta Malaquías? Y vendrá el tiempo donde se sabrán quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Hermanos, y estamos en ese tiempo hoy día. Hoy, en este tiempo, en este año 2022, hoy día se está sabiendo y se va a conocer quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Por eso que predicaremos, hermanos, la palabra del Señor en las calles, en todo lugar, para el gentil que tenga que ser salvo, el Señor lo llame. Hermanos míos, llegó un tiempo de definirnos. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel. Por eso que había un tremendo problema, y por eso que ahora viene el profeta Elías a hablar con el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, imagínense, todo un pueblo reunido, todo un pueblo junto, todo un pueblo con dudas: ¿a quién servimos? ¿A este Dios o a este otro Dios? Hermanos, ¿cómo sería tanto que entró la duda en el pueblo de Dios y no sabían a quién seguir? Ellos sabían los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Sus padres le habían ido comunicando todo lo que Dios había hecho, cómo Dios había abierto el mar rojo, cómo Dios lo había cuidado en el desierto, cómo Dios no permitió que su calzado, su ropa no se envejecieran, cómo Dios permitió que ellos comieran carne en el desierto cuando no había. Se les había olvidado, hermanos, algo pasó. ¿Y qué pasó? Fue de que empezó a entrar la mezcla despacito en la iglesia y empezaron a permitir una cosa y empezaron a permitir otra. Y se levantó un lugar alto a Baal y después se levantó un lugar alto a Cera. Seguramente hoy día, hermanos, no levantaremos un culto, no levantaremos un lugar alto para estos dioses, pero a veces en nuestro corazón, usted sabe qué es lo que tiene en su corazón, qué es lo que ama, qué es lo que aprecia, qué es lo que es más importante incluso que ir a reunirnos a la casa del Señor. Hoy día, hermanos, que tristemente personas, hermanos, pastores que están aceptando todo lo que venga. Por eso que hoy día necesitamos hombres y mujeres que prediquen la palabra. Por eso que hoy día necesitamos hombres, si es para el beneficio de nosotros como iglesia, hermanos. No es ese otro el motivo.
Hermanos, si la palabra tiene que predicarse como está escrita, el apóstol Pablo le dio la recomendación al amado Timoteo, al pastor Timoteo, y le dijo: Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios que traces bien la palabra de verdad, que instes a tiempo, que hables fuera de tiempo, que redargullas, que exhorta. Le instó al apóstol, el apóstol a Timoteo a que hablara esta palabra, hermanos míos. Y nosotros tenemos que ser instados por la palabra. Nosotros tenemos que ser instados por Dios para predicar este evangelio. Hermanos míos, si cuando Dios nos habla fuerte, cuando Dios nos habla claro, cuando Dios nos quiere sacar nuestros apegos que tenemos, es para nuestro beneficio, no es para otra cosa. No es porque a Dios le agrade que nosotros andemos tristes, andemos enojados, andemos molestos. No, hermanos míos, solamente está escrito. Judas escribe lo siguiente: Él nos presentará sin mancha y sin arrugas, y con alegría nos presentará ante Dios. Por eso Dios hoy día está sacando nuestras malas costumbres, porque recuerde lo que está escrito. El apóstol diciendo que las malas costumbres, las malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hoy día nos hemos llenado de malas conversaciones. Hoy día nos hemos convertido hombres expertos para el doble sentido. Nos hemos convertido expertos hombres para la grosería media camuflada. Nos hemos puesto expertos, hermanos, como que para que no se note, para que no se vea. Hermanos míos, llegó el tiempo de definirnos. Un pueblo que estaba totalmente turbado, y el profeta Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice que el pueblo estaba tan confundido que no respondió palabra. El pueblo estaba tan mal que no sabía qué hacer. Le pregunto yo en esta mañana a usted, hermano, le pregunto a usted en esta mañana: ¿cuánto tiempo se ha caminado con dos pensamientos? ¿Cuántas veces somos de Dios y cuántas veces no somos de Dios? ¿En cuántas oportunidades levantamos la mano en la iglesia, cerramos los ojos, y después, hermanos, fuera de la iglesia, fuera de la familia, lejos con los amigos, nos comportamos como uno del mundo? Por eso que tenemos que amar a Dios. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos míos, si amamos al Señor con todo nuestro corazón, no nos dejaremos contaminar por el mundo. Hoy día necesitamos, aquí había un profeta, un hombre valiente. Hoy día se necesitan hombres valientes para predicar la palabra. Entonces a veces, no, hermano, no predique mucho para que los hermanitos no se nos vayan. Oiga, hay iglesias que están permitiendo luces, canciones, oiga, pelo largo, como anden vestidos. Total, hay que mantenerlo en la iglesia. No, hay que lo mantener. ¿Sabe qué, hermanos? Dios no necesitó ninguna cuestión de entretención para nadie. Nunca Dios entretuvo a nadie. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nunca entretuvo a nadie. Solamente Él predicaba la palabra del Señor. Recuerden que salió un apóstol en defensa cuando se iban, porque se empezó a ir la gente, porque encontró que también el Señor predicaba fuerte. Y ahí salió el defensor del pueblo. Siempre hay un defensor del pueblo, el apóstol Pedro. Señor, le dijo, dura es tu palabra, la gente se va porque es dura tu palabra. Y como el Señor Jesús no tiene que caerle bien a nadie, la palabra de Dios no le cae, no le interesa caerle bien a usted. La palabra de Dios no se acomoda a usted. La palabra de Dios no se alinea a usted. El Señor Jesús le dijo: idos vosotros también. Idos vosotros. Ay, váyanse con ellos. Pero ahí había un hombre que aunque predicara fuerte, aunque el Señor hablara golpeadamente, él le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando un hombre ama a Dios, cuando un hombre ama la palabra, entonces se quedará y agachará la cabeza, porque sabe que lo que Dios le está diciendo es una tremenda verdad y Dios no está fallando
Dios no se equivoca en lo que está diciendo. Usted sabe, hermanos, usted sabe en qué pensamiento estamos claudicando. Usted sabe en qué es lo que está fallando. Usted sabe cuáles son sus debilidades. Pero gloria al Señor, porque ahora pasó algo tremendo cuando el pueblo quedó todo callado, todo tranquilo, nadie decía nada, todos guardaron silencio. Entonces Elías se volvió al pueblo y le dijo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Y desafía, el hombre de Dios desafía a los profetas de Baal y le dice: désenos 2 bueyes y escojan uno de ellos, córtelo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y ahora el pueblo todo dice: bien dicho, eso es. Entonces los sacerdotes de Baal, que eran 450, prepararon el buey y el sacrificio. Y Elías, mire lo primero que hace Elías. Después que empezaron los profetas de Baal gritando, saltando, rajándose sus cuerpos, pero un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, los miraba de lejos. Y yo me imagino, y dice la palabra de Dios, que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Oigan, un hombre de Dios no tiene miedo, no se asusta, no se amedrenta, se burla, porque está seguro de a quién está adorando. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, y no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. No había nadie quien le respondiera. No había nadie quien respondiera a su clamor. Porque usted y yo, hermanos míos, sabemos que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. El único Dios verdadero que usted y yo, que la iglesia tenemos, es Jesucristo. No hay más Dios, no existe más Dios. Dios es el único verdadero, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora dice que viene Elías y le dice: acercaos a mí, vengan para acá. Y dice, y todo el pueblo se acercó. Y mire, esto es lo que me gusta, esto es lo que me impresiona, cómo había sido el descuido de Israel con la alabanza a Dios, cómo el pueblo de Israel había descuidado a Dios, no había alabanza, no había cántico, no había absolutamente nada, no había adoración, no había sacrificio. El pueblo de Israel lo tenía, a la verdad, botado, le dio vuelta a la espalda al Dios de Israel. Y dice que vino Elías y mire, y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Nadie había puesto atención, nadie había arreglado, no había sacrificio, no había absolutamente nada, no había un cántico, no había una alabanza, no habían oraciones, no había nada. Hermanos míos, usted que está en su hogar escuchando, quizás
el lugar de adoración que usted tiene ha estado arruinado por mucho tiempo, no se ha acercado a Dios, no está orando a Dios, no significa que cuando usted va a la iglesia y ora está bien. Hermanos, en tu casa, ¿cuál es tu lugar de adoración? ¿Cuál es tu lugar de oración? Que tú te inclinas ante el Dios verdadero, el único Dios, y oras al Señor. Quizás observa tu lugar donde tú haces sacrificios a Dios, donde haces oración a Dios, donde alaba a Dios. Observa ese lugar, cómo está. Quizás te puede encontrar con una sorpresa y te das cuenta que también está arruinado. Pero gloria al Señor que esta palabra nos alienta para ir ordenando. Oh, quizás yo no oraba, voy a empezar a orar. Hermano, aunque sea una vez en el día, ore. No sé, en la mañana, no importa, a la hora que usted disponga. No importa que ore 2 minutos, no importa que quizás no alcance ni orar 1 minuto, no importa, hermano, pero hágalo hoy día, hágalo, vaya de rodillas, corra de rodillas, dígale: Señor, perdóname, tenía mi altar derribado, Señor, y quiero armarlo, quiero volver a armarlo para ofrecerte las oraciones a ti. Dice que arregló el altar que estaba arruinado y tomó 12 piedras conforme al número de las tribus y los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la peña, y hacerlo. Otra vez y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: oiga, qué precioso, hermanos, qué precioso es poder orar al Dios vivo, al Dios altísimo, al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que para este Dios no hay nada imposible. Entonces hizo una oración, me imagino con todo su corazón. Él sabía que Dios siempre le escuchaba y ora y dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme a Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, porque Él es el único Dios vivo y verdadero a quien adoramos. Hermanos míos, si tú te arrodillas, si tú oras, este Dios bendito también hará descender fuego del cielo y hará juicio a tu pecado, sacará lo malo que hay en ti y recibirá tu ofrenda de adoración. Hermanos míos, por eso le invito: si usted ha tenido su altar derribado, si usted ha tenido su altar lejos, arruinado, descuidado, hoy día es tiempo, es hora de acercarnos al altar de Dios. Tome sus hijos, tome su esposa, tome a su esposa. Acérquense. Oren al Señor y pídale: Señor, perdónanos, porque nos hemos desviado. Nuestra mente ha estado ocupada en tantas otras cosas, en el trabajo, en las novelas, en esto, en la casa, en el auto, en tantas cosas, menos hemos tenido tiempo para adorarte. Yo creo que todavía estamos tiempo, hermanos míos, de acercarnos a Dios. Por eso es que está escrito en la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y viene el profeta y dice: prender a los profetas de Baal.
que no escapa ninguno. Y ahí Elías le dio muerte a todos esos falsos profetas. Hermanos, qué terrible. Y eso es para todos los falsos profetas. Y si hoy hubieran falsos profetas, aún en la iglesia, porque estos falsos profetas estaban dentro del pueblo de Israel, si hoy hay falsos profetas, un día de esto, no muy lejano, hermanos míos, Dios hará justicia si no se arrepienten de su mal camino. Dios hará justicia si no vuelven a los pies de Cristo. Hermanos míos, todo esto aconteció por causa de que el rey de Israel estaba en pos de los dioses de Baal y de Acera y que se apresuraba corría hacia el pecado. Pero cuando oyó Jezabel, una mujer malvada, la esposa de Acab, una mujer malvada, un demonio hecho carne, dice que le mandó a decir a Elías: Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la uno de ellos, o sea, lo iba a degollar. Y ahora Elías ve su vida en peligro. El tremendo profeta Elías vio su vida en peligro. No tuvo miedo a 450 hombres, pero le tuvo miedo a una mujer. Ahí nos damos cuenta que a veces la humanidad también nos abraza, nos apremia, nos sujeta. Y dice que se arrancó, huyó para salvar su vida. Y se fue por un desierto. Escúcheme, ¿cuál es la finalidad de todo esto, hermanos? Que quizás tú estás cansado, ves tantas cosas malas dentro de la iglesia, ves cosas que no corresponden, ves quizás cosas que tú dices, no siento que esto no corresponde, no es de Dios, algo no está bien. Y por eso estás cansado y has querido huir muchas veces, has querido arrancar muchas veces. Pero no puedes correr por tus fuerzas. Las fuerzas del profeta Elías duraron para un solo día de carrera. Un solo día corrió en el desierto, porque las fuerzas del hombre tienen un límite, tienen un comienzo y un fin. A veces no duramos nada, solo porque a veces creemos que sin Dios le podemos darle. Hermanos míos, no, hermanos. El Señor Jesús, apartado de mí, dijo: nada podéis hacer. No pretenda correr, no pretenda arrancar. Dios nos va a ayudar. Y estando en el desierto, estando ahí, cansado, hizo esta oración. Quizá esta oración que muchas veces también ha estado en su boca porque ha estado cansado, ha estado triste, no da más, ya no quiere más, ya se aburrió con el predicador, con el encargado, se aburrió, no quiere nada más, no quiere más. Y usted se sienta en su cama, quizás con su esposa al lado, y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Solamente desea morirse, quiere irse, arrancarse, no quiere saber de nada más porque está cansado, está fatigado, ya no da más. Y quizás dice: no soy mejor, no soy mejor que los otros hermanos antiguos, que eran nuestros hermanos. Oiga, que quizás no tenían mucha lectura de la palabra, que no eran mejores hermanos, que no tenían la mejor vestimenta, pero eran hombres de oración. Hombres que podían hablar firmemente la palabra. Oye, algunos eran exigentes, hermanos. ¿Se acuerdan que algunos le decían que hasta la televisión era el cajón del diablo? Imagínense. Y quizás nosotros nos reíamos de ellos porque eran muy alaracos. Y quizás hoy día nos damos cuenta que es la pura verdad. Oye, esta cuestión del celular, si no lo sabemos ocupar, si usted no domina el celular, hay hermanos que almuerzan viendo celular, caminan viendo celular, conducen con el celular.
Y he visto hasta en la iglesia que están mirando el celular. No dominan los beneficios que Dios nos da, sino que han sido dominados por los beneficios. Y quizás pensarán los mismos, los jóvenes de nosotros, tan alargados con el pastor. Le ponen mucho color, ¿cómo va a ser tanto? Tengo una noticia para darle a ustedes. Sí es tanto. Hermanos míos. Pero ¿sabe qué? Quizás estamos cansados de ver tanta injusticia, de cosas malas que no funcionan bien. Les quiero decir algo, hermanos míos, usted que está oyendo. Siempre Dios traerá una palabra de libertad para nosotros. Siempre traerá Dios un consuelo. Dios le permitirá conocer personas que traigan una palabra sana, una palabra correcta, hermanos, una palabra que golpeará nuestro corazón, una palabra lacerante para nuestra vida. Y usted dirá, sí, Señor, amén, es así, es así. Y dice que el profeta Elías, después que deseó morirse y oró al Señor, le dijo, no soy mejor que mis padres, deseo morirme, mátame, Señor, quítame la vida. Oiga, hasta el punto de que llegó, y muchas veces hemos llegado a ese punto. Dice que se quedó dormido. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros en el dormir de la noche? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos descansando cerramos nuestros ojos y no nos damos cuenta como Dios ahora actúa Dios con nosotros? Y Él envía a su ángel y dice la palabra de Dios que estando dormido bajó un ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí que su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y volvió y comió y bebió y volvió a quedarse dormido. Entonces nuevamente baja el ángel y vuelve a tocarlo y lo vuelve a levantar y vuelve a comer. Pero ahora el ángel le dice algo más, hermano, y también en esta hora Dios te dice algo a ti. Come y bebe, levántate y come, porque largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Hermanos, todavía queda camino por recorrer. No te des por vencido. No dejes de caminar en este evangelio. Hermanos míos, Dios te ayudará, Dios te cuidará, Dios te levantará, Dios traerá a tu vida la palabra correcta. Tú buscarás y tú hallarás, porque así está escrito, el que busca, halla, el que pide, se le da. Hermanos míos, Dios se preocupará de usted y de mí para darnos lo que necesitamos. Dios traerá una palabra de aliento, Dios traerá una palabra de corrección, Dios traerá una palabra que disciplinará nuestras vidas y solamente por el beneficio de nosotros. Por eso, hermanos, no se quede en casa, no se quede pensando, no se quede pensando que todo está mal. Hermanos míos, te invitamos que hoy día comas y bebas, porque largo camino nos queda. Y dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, hasta el monte de Dios. Hermanos míos, si tú comes la palabra, si tú bebes de la palabra, entonces Dios te dará fuerza para que camines y llegues hasta el monte de Dios, para que llegues allá a la presencia de Dios y Dios te ayudará. Quizás cuántas veces te has sentido derrotado, hermanos, y piensas que no hay más. Y tú piensas que estar derrotados ya no es más. Tengo una noticia para usted. El apóstol Pablo dijo, derribados, estamos derribados, hemos sido golpeados por el enemigo y estamos derribados. Sí, pero no destruidos. No estamos destruidos, hermanos. No estamos destruidos. Derrotados, sí estaremos derrotados. Derribados, estamos derribados. No tenemos fuerza, no tenemos ánimo. No queremos ir a la iglesia, no queremos hacer esto. Pero sí le puedo decir
que hoy día podemos comer, podemos beber agua y podemos seguir caminando, porque no estamos vencidos, hermanos. No, hermanos, no estamos derribados. Vamos a orar, hermanos. Quizá usted se ha sentido cansado. Quizás usted se ha sentido fatigado, hermanos, no da más. No quiere más con esto, ya no. Siente que va a reventar, siente que ya no da más. No tiene ganas de ir a la iglesia, dice para ir a la iglesia y voy y vuelvo y me vengo de la misma forma. Quizás cuántas veces le ha sucedido, como que no existe nada, una conexión, nada. Pero sí les invito en esta mañana que usted pueda armar el altar arruinado que estaba en su casa. Le invito a que usted pueda levantar su hogar, sus hijos, su esposa, y vamos a orar, vamos a reconstruir este altar que estaba caído. Ya no tan solo vamos a orar en la iglesia, sino que también vamos a orar en la casa, vamos a adorar a Dios en la casa. Dios traerá una palabra cuando estemos tristes, Dios traerá una palabra cuando estemos cansados, Dios nos ayudará cuando no podamos más. Dios lo hará, hermanos, Dios lo hará. Si lo hizo con Elías, si le dio ánimo a Elías, también lo va a hacer con nosotros, hermanos. Si Dios lo hizo con Elías, también lo hará conmigo, también lo hará con usted. No nos dejará. Tened ánimo, dice el Señor. Tened ánimo. Hermanos, les invito a tener ánimo hoy día en la mañana. Seguro, hermano, que usted ha estado cansado y no ha querido más. Seguro que usted ha estado cansado y ya quiere tirar la toalla, como decimos en el buen chileno. Ya no damos más, no queremos más, ya estamos cansados. Y quiero decirle, hermanos, que a veces no le pasa tan solo a usted. Uno también como pastor se cansa, porque a veces caminamos con nuestras propias fuerzas y se nos olvida que aquí está el alimento para usted y para mí, que aquí está el agua para usted y para mí. Y nos invita en esta mañana a que cobremos ánimos y sigamos caminando. Porque, hermano, esta carrera no es hasta aquí, no es por un mes, ni por 2 meses, ni por 3, ni por 5. Esto es hasta la venida del Señor. Hermanos, esta palabra nos dará aliento, esta palabra nos dará fuerza, esta palabra nos ayudará. Hermanos míos, quiero hacer una oración por usted. Quiero hacer una oración para usted que se ha sentido cansado, que usted quizás no quiere más, hermano, se ha rendido y ya. No, hasta aquí llegamos. Quiero orar por usted. Quiero que usted sienta que Dios está con usted. Hermanos míos, tengo una buena noticia. Hay pan suficiente, hay agua suficiente para comer y beber y seguir caminando. Y seguir caminando hasta el monte de Dios, donde está Él. Todavía hay pan y agua para tener fuerzas para caminar hasta la presencia de Dios. Hermanos, queremos orar. Quizás es muy repetitivo, pero me gusta hacerlo, hermanos. Me gusta hacerlo. Seguramente usted anhela o desea orar, que oremos por usted. Por eso queremos orar por usted en esta mañana. Usted sabe que el altar en su hogar está destruido, está descuidado, está lleno de pasto, las piedras cayeron. ¿Cuánto tiempo que no está con su familia orando, hermanos?
Yo quiero orar por ustedes, hermano, en esta mañana. Si usted siente que necesita fuerzas, que necesita que Dios le dé aliento. Quiero terminar con esta palabra que está escrito mientras usted escribe, si desea que oremos por usted. Porque esta palabra es para usted. Usted sabe que esta palabra es para usted. Si usted quiere que oremos para que el Señor le dé fuerzas, usted puede escribirme y decir: quiero que oren por mí. Amén, lo que sea. Para usted que está sin fuerzas, para usted que no le cuesta, escúcheme bien esta palabra que es para usted. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es Dios que le da fuerza al cansado. Ese es Dios que ayuda al que no tiene ninguna fuerza. Ese es el Dios que hace levantar alas como águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Solamente Dios lo puede hacer. Por usted, por mí. Dios le bendiga, hermana Verónica. Vamos a orar por usted, hermano David. Vamos a orar por usted para que Dios también le dé fuerza junto a su esposa y sus hijos. Hermana Verónica, vamos a orar para que usted le vaya bien, para que Dios le dé fuerza cuando no las tenga. Vamos a orar en esta mañana, hermano, por nuestra hermana Ángela Jiménez. Sí, amén, hermanos. Oraremos por todos para que el Señor nos dé fuerza. Por usted, hermana Fresia, vamos a orar por usted. Quizás las fuerzas se han ido acabando, se han agotado. Siente que no tiene ninguna fuerza, pero hoy día, hermana Fresia, hoy día Dios le dará fuerza y podremos levantarnos y podremos seguir caminando en este evangelio. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted necesita una oración, hermanos, queremos poder orar por usted. Queremos expresar nuestro cariño porque queremos que el Señor le ayude en los momentos más difíciles que usted tiene. Vamos a orar y por los hermanos que están ahí pidiendo oración. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, en primer lugar te pedimos perdón. Perdón porque nos hemos descuidado de la búsqueda constante hacia ti, Señor. Por eso ha entrado mundo en mi vida. Por eso ha entrado los placeres de la vida y me han inundado, Señor. Y no he tenido tiempo, Señor, para orar, para buscarte. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor.
Pero también, Señor, no hemos tenido fuerzas, pero hoy día tu palabra nos hablaba que tú das las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Que usted nos puede levantar y poner alas como águilas, Señor, para poder volar, Señor, y correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos, Señor. Por eso en esta mañana queremos orar por nuestra hermana Fresia, Señor. Usted conoce a nuestra hermana Fresia, cuánto cansancio hay en su vida, cuánto dolor y cuánta tristeza. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, usted le dé fuerza, le dé ánimo en este día, Señor, para volver a retomar los caminos, Señor, para volver a estar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Ayuda a nuestra hermana Fresia y bendícela. Queremos orar por nuestra hermana Cristina Zapata, Señor. A ella le cuesta, Señor, ella sabe que por dentro tiene un cansancio, ella sabe que por dentro hay un dolor, una tristeza, Señor, y a veces no se logra identificar porque, Señor, solamente usted puede sanar a nuestra hermana Cristina. Ayúdala, Señor, bendícela, Señor. Cuídala, dale ánimo, Dios mío, si ella se ha sentido fatigada, si ella se ha sentido cansada, si en algún momento no ha querido caminar más en este evangelio, en algún momento ha querido morirse, Señor, le pedimos que usted le ayude en esta hora, porque tu palabra da aliento, tu palabra da fuerza, Señor. Ayuda a nuestra hermana Cristina. También oramos, Señor, por nuestro hermano Fernando. Señor, fortalece a mi hermano Fernando. Ayuda a mi hermano, cuídale, Señor. Señor, dale fuerzas cuando él no las tenga, cuando él se sienta fatigado, Dios mío. Usted sea, Señor, el agua de vida que corra en su vida. También oramos, Señor, por nuestra hermana Verónica Jara. Ayúdale, Señor. Ayuda a nuestra hermana Verónica, no tiene fuerza, no tiene ninguna fuerza, Señor. Pero usted hoy día nos dice que usted le da fuerza al que no tiene ninguna. Ayuda a mi hermana, aumenta su fe, Señor, por los trámites que tiene que hacer el día de mañana. Ayúdale, Dios mío, Señor, para que todo salga bien. Creemos que tú eres un Dios de poder. Creemos en el Dios de Elías. Creemos en el Dios del Señor de Jacob. Creemos en el Dios de Abraham. Dios mío, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos una bendición por nuestra hermana Verónica. También oramos por nuestro hermano David Iribarra, Señor, que él pide por él, por sus hijos, por su esposa. Ayúdale, dale fuerzas a mi hermano. Señor, ayúdale cuando él te necesite. Dios mío, cuando él se siente cansado, cuando él ya no tenga fuerzas, usted le ayude y le levante, Dios mío, porque solo usted nos puede levantar. Oramos también por nuestro hermano Héctor, seguimos orando por él, que usted lo levante de donde está, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por su amor. Muchas gracias por su misericordia. Muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor Jesús. Te pedimos por mi hermana María Teresa, Señor de Cañete. Dios mío, quizás mi hermana no tiene fuerzas, se ha sentido cansada en algún momento. Quizás vamos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, pero llegamos a la casa y seguimos de la misma manera. Oramos por su familia, oramos por su esposo, oramos por su hija, oramos por ella para que tú le des fuerza, Señor. Padre, para que toda pena, toda tristeza que hay en su vida, en su corazón, la saque afuera en el nombre de Jesucristo. Ayuda a nuestros hermanos, dale fuerza a nuestros hermanos que han oído tu palabra en esta mañana. Señor, confiamos en que tu palabra dirá, Señor, en nuestras vidas, así como le diste fuerza, Señor, al profeta Elías, Señor, también danos fuerza a nosotros, Señor. La necesitamos, Dios mío, para seguir caminando. La necesitamos para seguir viviendo. Señor, sin usted no podemos hacer nada. También por nuestra hermana Mirza, sea bendecida en esta mañana, Señor. Ayúdale, Señor, cuando no tenga fuerza, cuando las cosas no funcionen, cuídala, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Dios mío. Padre eterno, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú puedes ayudarnos en este día? Señor, por eso que oramos, humillados delante de usted, con lágrimas en nuestros ojos, te pedimos, Señor, que nos ayude. Oh, Señor Jesús, solamente usted nos puede ayudar. Oramos por nuestra hermana Cristina Mercedes.
Que usted le ayude, Señor, nuestra hermana Cristina Zapata. Bendiga a nuestras hermanas, Señor. Sí, Señor, necesitamos de usted. Señor, necesitamos de usted. No podemos más. No tenemos fuerza para seguir caminando. No tenemos fuerza, Señor. Nos rendimos. Nos rendimos. Solamente que usted venga y nos dé aliento, Señor. Lo esperamos con todo nuestro corazón. Padre eterno, que al levantarnos de esta oración, nuestros hermanos queden fortalecidos, que nuestros hermanos queden con ánimos, que nuestros hermanos queden con fuerzas. Señor, que tu Espíritu Santo baje en sus vidas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome dominio en cada cuerpo, en cada corazón que hemos orado por ellos. Usted le dé fuerza, Señor, y que puedan seguir buscando tus caminos, que puedan seguir buscando tu palabra, que sigan, Señor, restaurando su altar en su hogar, que puedan orar, que puedan buscarte, que puedan alabarte. Señor, en el nombre de Jesús, sean restauradas las familias, los hermanos por quien hemos orado en esta mañana. Muchas gracias. Con alegría y con gozo y con ánimo pronto, Señor, te buscaremos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.